¿Puedes imaginar despertar una mañana y ver que la tierra bajo tu casa se está abriendo? No hablo de una grieta pequeña en el pavimento. Hablo de una herida en la tierra de 8 metros de ancho, tan profunda que no puedes ver el fondo, tan larga que devora kilómetros enteros de tu pueblo. ¿Tendrías tiempo de sacar a tu familia? ¿De rescatar a tus animales? ¿De salvar algo antes de que tu casa caiga al abismo? Esta catástrofe fue completamente real. 26 de junio de 2024. Tula, Tamaulipas. Un pueblo mágico de aproximadamente 5.000 habitantes en el noreste de México. Casas de adobe con techos de teja roja. Calles coloniales donde las abuelas barren cada mañana desde hace 50 años. Iglesias de 400 años vigilando plazas donde los niños juegan fútbol todas las tardes. Familias de generaciones que cultivan la tierra desde el siglo XIX. Ese día, después de 48 horas de lluvias que no cesaban, la tierra decidió cobrar una deuda de 30 años, una deuda de millones de litros de agua robados de sus entrañas. No fue un temblor, no fue un terremoto, no hubo sacudidas, no hubo advertencias en televisión. Simplemente, entre las 6 de la mañana y el mediodía del 26 de junio, la tierra se abrió, como si una mano gigante hubiera rasgado el suelo con un cuchillo de 80 metros de longitud. No se agrietó, se rasgó, se partió, se devoró a sí misma. En cuestión de 6 horas, una grieta de más de 6 kilómetros de longitud apareció atravesando 4 ejidos: Emilio Vázquez Gómez, El Carmen, San Miguel del Carmen, San Juan. Comunidades enteras divididas, familias separadas por un abismo que no existía al amanecer, campos de maíz que alimentaban a generaciones borrados del mapa en minutos. La grieta medía hasta 8 metros de ancho en algunos puntos. 8 metros. Caben 4 camionetas estacionadas lado a lado, suficiente para que una casa entera caiga dentro y desaparezca. Su profundidad alcanzaba los 5 metros en las zonas menos profundas. 5 metros de oscuridad, 5 metros donde antes había tierra firme, donde jugaban niños, donde pastaba ganado, donde crecía el maíz que sostenía economías familiares enteras. Y lo más aterrador de todo es que la grieta estaba viva. No era estática, no dejó de crecer. Cada hora que pasaba, devoraba unos centímetros más, se hacía más profunda, se expandía como una herida infectada, y nadie, absolutamente nadie, sabía si iba a detenerse o si iba a seguir creciendo hasta partir el pueblo completo en 2 mitades irreconciliables. Pero esta grieta no apareció de la nada. La tierra no enloquece sin razón. Lo que pasó en Tula el 26 de junio de 2024 fue el resultado de décadas de advertencias ignoradas, de estudios archivados, de agua robada, de un gobierno que priorizó ganancias económicas sobre la seguridad de su propia gente. Tula no fue destruida por la naturaleza. Tula fue asesinada lentamente durante 30 años. Y la grieta del 26 de junio fue simplemente el momento en que la tierra dijo: basta. Tula de Tamaulipas es hermosa, o era hermosa antes de que la tierra decidiera recordar. Fundado en 1617 por misionarios franciscanos, Tula se asienta en un valle rodeado de montañas áridas. El río Filo de Caballos atraviesa la región durante la temporada de lluvias, alimentando los campos de cultivo que han sostenido a generaciones de familias desde hace más de 400 años. En 2011, Tula fue designado oficialmente Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo de México. Las calles empedradas del centro histórico serpentean entre casas coloniales pintadas de amarillo, pálido, rosa mexicano, azul cielo. La parroquia de San Antonio de Padua, construida en el siglo XVII, domina la plaza principal con sus torres gemelas que se ven desde cualquier punto del pueblo. Es un lugar donde todo el mundo se conoce por su nombre y por el nombre de sus abuelos, donde las señoras venden gorditas de horno y tamales de frijol en la plaza cada sábado desde que eran niñas, donde los hombres trabajan la tierra desde que sale el sol hasta que anochece, como hicieron sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos. Pero hay algo que los turistas que visitan Tula para fotografiar sus iglesias coloniales y comprar artesanías no ven. Algo que los geólogos han sabido durante décadas pero que nadie quiso escuchar con la urgencia necesaria. Tula está construida sobre una trampa mortal. Bajo las calles empedradas,
Bajo las casas de adobe, bajo los campos de maíz y frijol, hay un sistema masivo de cavernas subterráneas, kilómetros de túneles naturales formados hace miles de años por corrientes de agua que disolvieron lentamente la roca caliza, ríos subterráneos que fluyen en la oscuridad absoluta, bajo las camas donde duermen los niños, bajo las iglesias donde rezan las abuelas, bajo los campos donde sudan los agricultores. Durante miles de años, estos ríos subterráneos han estado sosteniendo el peso de todo lo que hay arriba: tierra compactada, casas de adobe, carreteras de asfalto, vidas humanas. El agua llenaba los espacios en la roca. El agua actuaba como columnas invisibles sosteniendo el techo de las cavernas. El agua era el pegamento que mantenía todo en su lugar. Pero hay un problema. Los acuíferos de Tamaulipas han sido sobreexplotados sistemáticamente durante más de 30 años. Pozos profundos de 300 metros perforando hasta las entrañas de la tierra. Bombas industriales funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Extrayendo agua para la agricultura industrial, para las ciudades en crecimiento, para las empresas que necesitan agua barata y no hacen preguntas sobre de dónde viene. Cada litro de agua extraído deja un espacio vacío bajo tierra. Y cuando has extraído millones de litros durante 30 años, cuando has vaciado cavernas enteras que antes estaban llenas de agua, la tierra de arriba ya no tiene que la sostenga. Las columnas invisibles desaparecen, el pegamento se evapora, y todo lo que queda arriba está flotando sobre el vacío esperando el momento preciso para caer. Los geólogos lo saben desde hace décadas. Lo han advertido una y otra vez. En 2018, un estudio exhaustivo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas identificó específicamente a Tula como una zona de alto riesgo crítico por subsidencia del terreno y posibles colapsos catastróficos por vaciamiento acelerado de acuíferos. El informe tenía 234 páginas. Incluía mapas detallados mostrando exactamente dónde estaban las cavernas más vulnerables. Incluía recomendaciones específicas: regular inmediatamente la extracción de agua, instalar sistemas de monitoreo sísmico, elaborar planes de evacuación para las zonas de mayor riesgo. El informe fue presentado al gobierno estatal de Tamaulipas en marzo de 2018. Fue recibido oficialmente. Fue archivado. La razón no oficial, según documentos filtrados años después, regular la extracción de agua afectaría severamente la economía agrícola de la región. Los grandes productores de sorgo y maíz, muchos de ellos con conexiones políticas, necesitaban esa agua. Las restricciones costarían votos, costarían dinero, costarían poder. 6 años después, en junio de 2024, la cuenta llegó y la tierra cobró con intereses. 24 de junio, 2024, 10 de la mañana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emite una alerta. La tormenta tropical Alberto se ha formado en el Golfo de México. No es un huracán, es solo una tormenta tropical categoría 1. Vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora. Pero trae algo mucho más peligroso que vientos: humedad masiva del Golfo de México. Alberto se mueve lentamente hacia la costa de Tamaulipas. Tan lentamente que en lugar de tocar tierra y seguir avanzando, se queda flotando sobre el noreste de México durante casi 3 días completos, como una esponja gigante exprimiendo agua sin parar. 24 de junio, 6 de la tarde. Comienza a llover en Tula. No es lluvia normal. Son cortinas de agua cayendo del cielo como si alguien hubiera volteado cubetas gigantes. Los campesinos que han vivido en Tula toda su vida, que han visto lluvias torrenciales durante 70 años, dicen que nunca habían visto nada igual. José Ramírez Flores, de 52 años, agricultor del ejido Vázquez Gómez, está en su casa viendo la lluvia caer. Ha cultivado maíz en esas tierras durante 30 años. Su padre cultivó esas mismas tierras durante 40 años antes que él. Su abuelo las trabajó antes de eso. 4 generaciones de Ramírez sudando sobre la misma tierra. Espero que no se inunden los campos, le dice a su esposa, María Elena, de 48 años. Tienen 3 hijos, José, Junior, de 23, trabajando en los campos junto a su padre, Daniela, de 18, estudiando enfermería en Ciudad Victoria, y el pequeño Miguel, de 11 años, jugando con su perro en el patio cubierto. José no sabe que en 48 horas
Los campos que su familia ha trabajado durante 4 generaciones van a desaparecer, borrados, devorados, convertidos en un abismo de 8 metros de ancho donde no crece nada excepto oscuridad. 24 de junio, 11 de la noche. La lluvia no para. En 5 horas han caído 120 milímetros de agua. Eso es lo que normalmente llueve en Tula en todo un mes. Y Alberto apenas está comenzando. Los arroyos se desbordan. El río Filo de Caballos, que durante los últimos 3 años de sequía era apenas un hilo de agua, ahora es un torrente café cargado de lodo. El agua corre por las calles del centro de Tula. Los comerciantes sacan sus mercancías de los locales para que no se mojen. Las familias que viven en casas bajas mueven sus muebles a los cuartos superiores. Pero el agua no solo cae desde el cielo, se filtra bajo tierra, penetra en las grietas naturales de la roca, se cuela en las cavernas y comienza a llenar los espacios vacíos. Los espacios que antes contenían agua de acuífero. Los espacios que ahora están vacíos porque durante 30 años las bombas industriales los han estado vaciando. Cuando esos espacios se llenan demasiado rápido, cuando la presión del agua subterránea aumenta de golpe, cuando miles de toneladas de agua empujan contra techos de cavernas debilitados por décadas de extracción, algo tiene que ceder. No es cuestión de si va a ceder, es cuestión de cuándo. 25 de junio, 6 de la mañana. La lluvia continúa. Alberto se ha estacionado sobre Tamaulipas como un invitado que no se quiere ir. En las últimas 12 horas han caído 200 milímetros adicionales. En total, 320 milímetros en menos de 24 horas. Eso es lo que normalmente llueve en Tula en 3 meses completos. Y todo está cayendo en un solo día. Los ejidos están inundados. El agua llega hasta las rodillas en algunos campos. Los campesinos miran sus cultivos de maíz bajo el agua y hacen cálculos mentales de pérdidas, pero piensan que es solo agua, que se va a ir, que la tierra va a absorber lo que puede y el resto va a correr hacia el río. Piensan que en una semana todo va a volver a la normalidad. No saben que bajo sus pies, a 50 metros de profundidad, a 100 metros, a 200 metros, el agua está entrando en las cavernas vacías. Está llenando espacios que estuvieron llenos durante miles de años hasta que las bombas industriales los vaciaron y está generando presión. Presión sobre techos de roca que ya están debilitados. Presión sobre estructuras geológicas que ya están al límite. 25 de junio, 2 de la tarde. La lluvia finalmente se detiene. Alberto ha comenzado a moverse tierra adentro. El cielo se abre por primera vez en 2 días. El sol aparece. Los campesinos salen de sus casas para evaluar los daños. Campos inundados, sí. Caminos lodosos, sí. Algunas cercas caídas, algunas gallinas ahogadas, pero nada catastrófico, nada que no hayan visto antes. José Ramírez camina por sus campos inundados. El agua le llega a las pantorrillas. Su maíz está bajo el agua, pero las plantas siguen en pie. Piensa que si el agua baja en los próximos 3 días, puede salvar la cosecha. Piensa en su hijo José Jr., que lo está esperando en casa. Piensa en la colegiatura de Daniela que tiene que pagar el próximo mes. Piensa en el cumpleaños de Miguel que es en 2 semanas. No piensa en que bajo sus pies, en las cavernas que no puede ver, algo está a punto de romperse. 25 de junio, 6 de la tarde. Las familias cenan, platican sobre la tormenta, sobre los campos inundados, sobre cuándo va a bajar el agua. Los niños juegan. Las abuelas rezan el rosario dando gracias porque pasó la tormenta y nadie salió herido. Los hombres revisan las noticias en sus teléfonos para ver si viene más lluvia. En el ejido Vázquez Gómez, José Ramírez cena con su familia. Frijoles de la olla, tortillas de maíz que María Elena hizo en la mañana, queso fresco que compraron en el pueblo. Miguel cuenta chistes malos que escuchó en la escuela. José Jr. habla de una muchacha que le gusta. María Elena regaña a Miguel por no lavarse las manos antes de comer. Es una cena normal, una cena que se ha repetido miles de veces en esa misma mesa durante 30 años. Nadie sabe que en 12 horas esa mesa va a estar a 50 metros de un abismo. Nadie sabe que los campos donde José ha sudado durante 3 décadas van a desaparecer en cuestión de minutos, porque bajo tierra, en la oscuridad absoluta, las cavernas están llenas de agua, demasiada agua. La presión es insoportable. La roca está al límite y algo está a punto de ceder. 25 de junio,
11 de la noche. Tula duerme. Aproximadamente 5.000 personas en sus camas. Bebés en cunas. Niños soñando con juguetes. Adolescentes con sus teléfonos hasta tarde. Adultos cansados después de días de preocupación por la tormenta. Ancianos rezando un último Ave María antes de cerrar los ojos. En la casa de José Ramírez, todos duermen. Miguel abrazando su almohada. José Junior con audífonos puestos escuchando música. María Elena con un brazo sobre José, como ha dormido durante 25 años de matrimonio. José roncando suavemente, exhausto después de caminar todo el día por campos inundados. A 200 metros bajo sus pies, en una caverna del tamaño de una catedral, el techo de roca caliza está sosteniendo más peso del que puede soportar. La roca tiene grietas microscópicas. Esas grietas se están expandiendo, milímetro a milímetro. La roca está gimiendo, crujiendo, rindiéndose. No. 26 de junio, 2024. 3 de la madrugada. En algún lugar bajo el ejido Vázquez Gómez, a 180 metros de profundidad, un techo de caverna que ha sostenido la Tierra durante 50.000 años se rinde. No gradualmente, instantáneamente. Miles de toneladas de roca caliza colapsan de golpe. El sonido es como una explosión subterránea, pero nadie lo escucha porque está demasiado profundo. Lo que sí escuchan algunas personas es otra cosa, un retumbo distante, como trueno bajo tierra. Algunas se despiertan, se quedan escuchando, no vuelven a escuchar nada. Piensan que lo soñaron, se vuelven a dormir. Lo que no saben es que el reloj acaba de comenzar. El techo de la caverna colapsó. Ahora la tierra de arriba no tiene soporte. No inmediatamente, pero pronto, muy pronto. 26 de junio, 5:30 de la mañana. José Ramírez se despierta, como siempre, como ha hecho durante 30 años. Antes de que salga el sol, se pone sus botas de trabajo, su camisa de mezclilla, su sombrero de paja desgastado por el sol. María Elena le prepara café. Él le da un beso en la frente. Voy a revisar los campos. Regreso para el desayuno. Son las últimas palabras que le dice antes de que todo cambie. José sale de su casa. El cielo está despejado. Las primeras luces del amanecer tiñen las nubes de naranja. El aire huele a tierra mojada, a lluvia reciente, a ozono. Camina hacia sus campos. Sus botas hacen ruido en el lodo. Se escuchan pájaros cantando. Un gallo canta a lo lejos. Es una mañana hermosa después de 2 días de tormenta. José llega al borde de su campo de maíz. El agua ha bajado un poco. Ahora le llega solo a los tobillos. Las plantas de maíz siguen en pie, verdes, vivas. Piensa, vamos a salvar la cosecha, y entonces escucha el sonido. No es trueno, no es un motor, no es un animal. Es algo que su cerebro no puede procesar inmediatamente porque es un sonido que los humanos no estamos programados para reconocer. Es profundo, grave, creciente, como si la Tierra estuviera gimiendo, como si el planeta estuviera respirando por primera vez en 1000 años. José se queda paralizado. El sonido viene de todas partes y de ninguna parte, de arriba y de abajo, de la Tierra misma. Y entonces la ve. A 50 metros de donde está parado, la Tierra se abre. No se agrieta, no se fisura, se abre, como una boca, como una herida. La Tierra literalmente se parte en dos y los bordes se separan. 1 metro de ancho, luego 2 metros, luego 3. José ve la tierra moverse en tiempo real. Ve su campo de maíz rasgándose por la mitad. Ve plantas desapareciendo en la oscuridad. Ve la grieta avanzar hacia él. Corre. Corre más rápido de lo que ha corrido en su vida. Sus botas se hunden en el lodo. Casi se cae. Se recupera. Sigue corriendo. Detrás de él escucha el crujido de la tierra partiéndose. Escucha rocas cayendo. Escucha el grito de la tierra. Llega a terreno sólido. Se voltea y lo que ve lo deja sin aliento. Una grieta de 4 metros de ancho atraviesa su campo de maíz. Va de norte a sur. No puede ver dónde empieza. No puede ver dónde termina. Simplemente está ahí. Negra, profunda, hambrienta. José corre a su casa, gritando. María Elena, despierta a los niños. Tenemos que irnos. La tierra se está abriendo. 26 de junio, 6 de la mañana. En los siguientes 60 minutos,
La Tierra decide mostrar su verdadero poder. Lo que José vio no era una sola grieta, era el comienzo, porque bajo tierra, el colapso del techo de la caverna ha creado un efecto dominó. Otras cavernas cercanas también están al límite, y una por una comienzan a ceder. 6:15 de la mañana, una segunda grieta aparece a 500 metros de la primera. Esta mide 2 metros de ancho. Devora un campo de sorgo completo. 6:30 de la mañana, una tercera grieta se forma cerca del ejido El Carmen. Un campesino que está ordeñando sus vacas escucha el crujido. Corre. Sus vacas no tienen tiempo. 3 caen en la grieta. Sus mugidos se escuchan durante 20 segundos. Luego silencio. 6:40 de la mañana. Las grietas empiezan a conectarse. Lo que eran 3 fisuras separadas ahora es una sola. Una herida continua, atravesando 2 ejidos. 7 de la mañana. La grieta tiene ya 2 kilómetros de longitud. El ancho varía entre 1 y 5 metros. La profundidad es imposible de medir porque nadie se atreve a acercarse lo suficiente. Algunos tiran piedras. No escuchan el impacto. Vecinos de 3 ejidos reportan lo mismo por teléfono a las autoridades municipales. La tierra se está abriendo. Hay grietas gigantes. Necesitamos ayuda. No sabemos qué hacer. Las autoridades al principio no lo creen. Piensan que es pánico por la tormenta, que son exageraciones, hasta que los videos empiezan a llegar. Videos filmados con teléfonos celulares con manos temblorosas. Videos que muestran la tierra literalmente partida en 2. Videos que se van a volver virales en cuestión de horas. 8 de la mañana. Elliot Herrera, promotor turístico de Tula, recibe llamadas de amigos en los ejidos. Le dicen que tiene que venir a ver, que no lo van a creer si no lo ven con sus propios ojos. Elliot toma su camioneta, conduce hacia el ejido Vázquez Gómez. Cuando llega, no puede creer lo que ve. La grieta ahora tiene 3 kilómetros de longitud. En algunos puntos mide 6 metros de ancho. Casas que estaban a 100 metros de la grieta hace 2 horas, ahora están a 30 metros, porque la grieta sigue creciendo. No rápido, pero constante, devorando centímetros cada minuto. Elliot saca su teléfono, comienza a filmar. Sus manos tiemblan, su voz tiembla. Miren esto es real. Esto está pasando ahora mismo en Tula. La tierra se está abriendo. Hay casas en peligro. Hay familias que están siendo evacuadas. Sube el vídeo a redes sociales. En 30 minutos tiene 50.000 reproducciones. En una hora, 200.000. Medios nacionales empiezan a llamarlo. 9 de la mañana. La grieta alcanza el ejido San Miguel del Carmen. Una mujer de 63 años llamada Rosa María está en su casa cuando escucha el crujido. Sale corriendo. Ve la grieta a 20 metros de su puerta. Ve cómo se acerca. Ve su jardín, donde tiene flores que plantó hace 30 años, comenzar a desmoronarse en el borde de la grieta. Rosa María entra corriendo a su casa. Agarra una mochila. Mete fotografías, documentos, el rosario de su madre. Sale corriendo justo cuando el borde de su jardín colapsa. Su casa no cae, todavía, pero está a 5 metros del abismo. Mi casa, llora Rosa María, es todo lo que tengo. Es donde nacieron mis hijos, es donde murió mi esposo, es toda mi vida. Una vecina la abraza. Ambas lloran mirando la grieta que sigue creciendo, que sigue devorando tierra, que no se detiene. 10 de la mañana. La grieta tiene ahora 4 kilómetros de longitud. Ha atravesado 3 ejidos completos. En algunos puntos el ancho ha alcanzado los 8 metros. 8 metros de tierra que simplemente desaparecieron. 8 metros de campos de cultivo borrados del mapa. 8 metros de tierra que alimentaba a familias durante generaciones convertidos en un abismo negro. Los videos en redes sociales se multiplican. Uno muestra ganado cayendo en la grieta, un toro de 500 kilos resbalando por el borde lodoso, sus bramidos durando 5 segundos antes del silencio. El dueño del ganado, un hombre de 58 años llamado Roberto, llorando. Era mi toro reproductor, valía 50.000 pesos, es mi sustento, ¿quién me va a pagar? Otro video muestra la grieta comiéndose un campo de maíz en tiempo real. Las plantas desapareciendo una por una en la oscuridad. Un agricultor narrando con voz quebrada. Ahí se va todo el trabajo de 6 meses. Ahí se va el dinero que necesitaba para la escuela de mis hijos.
Ahí se va todo. 11 de la mañana. La grieta alcanza su objetivo más importante, la carretera estatal que conecta Tula con Montevideo, la Ruta 136. Una carretera de 2 carriles que miles de personas usan diariamente. La grieta la cruza exactamente en el kilómetro 10. El asfalto se agrieta, se hunde, se parte. En cuestión de 15 minutos, un tramo de 200 metros de carretera se vuelve intransitable. Conductores que vienen a 80 kilómetros por hora tienen que frenar de emergencia al ver que la carretera literalmente desaparece frente a ellos. Un conductor de camión de carga de 32 años llamado Fernando logra detenerse a solo 3 metros del borde. Baja de su camión. Las piernas le tiemblan, se acerca al borde, mira hacia abajo. No ve el fondo, solo oscuridad. Se da cuenta de que si hubiera frenado 2 segundos más tarde, estaría muerto en el fondo de esa grieta. Se sienta en el asfalto. Llora. Dios mío, murmura, casi me muero, casi me traga la tierra. Sus manos tiemblan tanto que no puede encender un cigarro. Un policía de tránsito que llega minutos después lo encuentra sentado en la carretera, en estado de shock, mediodía del 26 de junio. 12 horas después de que José Ramírez vio la primera grieta, las autoridades estatales finalmente confirman oficialmente lo que todo el mundo ya sabe. El municipio de Tula está siendo partido en dos por una falla geológica masiva. La grieta ahora tiene 5 kilómetros de longitud. Atraviesa 4 ejidos: Emilio Vázquez Gómez, El Carmen, San Miguel del Carmen y San Juan. Su ancho varía entre 1 y 8 metros. Su profundidad alcanza hasta 5 metros en algunos puntos, pero nadie ha podido medirla completamente porque es demasiado peligroso acercarse. Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, llega a Tula esa tarde con un equipo de geólogos e ingenieros civiles. Traen equipos de medición, drones con cámaras, instrumentos para medir profundidad y estabilidad del suelo. Lo que encuentran los deja helados. Porque la grieta no es solo superficial, no es solo un colapso de tierra suelta, es el resultado de un colapso masivo de cavernas subterráneas. Bajo la grieta visible en la superficie, hay un vacío de dimensiones imposibles. Cavernas del tamaño de edificios de 10 pisos que colapsaron todas al mismo tiempo. El geólogo jefe, un hombre de 55 años con 30 años de experiencia llamado Jorge Rodríguez, usa equipo de sonar para medir la profundidad real. Los resultados son aterradores. En algunos puntos, el vacío bajo tierra se extiende hasta 150 metros de profundidad. 150 metros de espacio vacío donde antes había roca sólida y agua de acuífero. Esto no es solo una grieta, explica Rodríguez a las cámaras de televisión. Su voz es grave, preocupada. Esto es un colapso geológico masivo causado por el vaciamiento de acuíferos. Las cavernas subterráneas que antes estaban llenas de agua ahora están vacías, y cuando las llenó la lluvia de Alberto demasiado rápido, la presión colapsó los techos. Lo que vemos en la superficie es solo la punta del iceberg. Un reportero le pregunta: ¿puede seguir creciendo la grieta? Rodríguez guarda silencio por 5 segundos que parecen eternos. Luego responde: sí. No sabemos hasta dónde. No sabemos cuándo va a detenerse. Hay más cavernas en la zona. Si esas también colapsan, la grieta podría extenderse varios kilómetros más. Esa noche, 53 familias son evacuadas. Sus casas están demasiado cerca de la grieta, algunas a solo 10 metros del borde. Y si la grieta sigue creciendo, esas casas van a caer. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Las familias sacan lo que pueden: fotografías, documentos importantes, algo de ropa, pero los muebles se quedan, los electrodomésticos se quedan, las memorias de generaciones se quedan, porque no hay tiempo para sacar todo. Y porque nadie sabe si mañana esas casas van a seguir en pie o van a estar en el fondo de un abismo. José Ramírez y su familia son evacuados esa noche. Cargan lo que pueden en su camioneta. Miguel, el hijo de 11 años, llora porque tuvo que dejar a su perro. No puedo llevármelo al albergue, le explica José con voz quebrada. Pero vamos a volver por él, te lo prometo. Es una promesa que no va a poder cumplir. Porque 2 días después, cuando la grieta finalmente se estabiliza, la casa de José Ramírez está a solo 2 metros del borde. Nadie puede entrar. Es demasiado peligroso.
El perro de Miguel desaparece. Probablemente huyó asustado, o tal vez cayó en la grieta. Nunca lo sabrán. 27 de junio. La grieta sigue creciendo. No tan rápido como el primer día, pero sigue. Centímetro a centímetro, hora tras hora. Los geólogos instalan sensores para monitorear el movimiento. Cada hora miden cuánto ha crecido. Los números son aterradores. A las 6 de la mañana, la grieta mide 5.2 kilómetros. A las 12 del día, 5.5 kilómetros. A las 6 de la tarde, 5.8 kilómetros. Para la medianoche, 6 kilómetros exactos. 6 kilómetros de tierra partida en dos. 6 kilómetros es la distancia de 60 campos de fútbol puestos en línea. Es la distancia que recorres en tu coche en 4 minutos a velocidad de ciudad. Es la distancia que caminas en 1 hora y cuarto si vas despacio. Y todo eso desapareció en menos de 48 horas. 28 de junio. Finalmente, la grieta se detiene. No porque alguien hizo algo, no porque ingenieros la estabilizaron. Simplemente se detiene. Alcanza su límite natural. Ya no hay más cavernas colapsando debajo. Ya no hay más tierra cediendo. La tierra ha cobrado su deuda completa. La longitud final de la grieta es 6.2 kilómetros. Su ancho máximo es 8 metros. Su profundidad varía entre 1 y 5 metros en la superficie, pero los vacíos subterráneos alcanzan hasta 200 metros en algunos puntos. Los daños son devastadores. 200 hectáreas de cultivos perdidas. Eso representa el ingreso anual de 78 familias. 17 casas inhabitables porque están demasiado cerca del borde. 3 hundidas parcialmente. La carretera estatal cortada, obligando a desvíos de 40 kilómetros. Pérdidas estimadas en más de 50 millones de pesos. Pero las pérdidas económicas no son lo peor. Lo peor es lo que se perdió y no se puede medir en pesos. La tierra que 4 generaciones de familias trabajaron, los árboles que plantaron los abuelos, los cementerios de mascotas en los patios traseros, las memorias de niños corriendo por campos que ya no existen, la confianza de que la tierra bajo tus pies es sólida y nunca te va a traicionar. Todo eso desapareció en una grieta de 8 metros de ancho, pero la pregunta más importante todavía no tiene respuesta. ¿Por qué pasó esto? Es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que... Y más importante aún, ¿quién es responsable? 30 de junio, 2024. 4 días después de que apareció la grieta, el gobierno de Tamaulipas anuncia que realizará estudios geofísicos exhaustivos para determinar las causas exactas del colapso. Pedro Cepeda Anaya, el secretario de Obras Públicas, da una conferencia de prensa. De acuerdo con los diagnósticos preliminares de nuestros geólogos, explica Cepeda, el fenómeno fue causado por escurrimientos subterráneos provocados por las intensas precipitaciones de la tormenta tropical Alberto. Es un fenómeno cíclico que ocurre cada cierto tiempo después de sequías prolongadas. Un reportero le pregunta, ¿tiene algo que ver con la sobreexplotación de los acuíferos? Cepeda hace una pausa, luego responde, eso será parte de nuestra investigación, pero habitantes locales no están convencidos. Campesinos que han vivido en Tula toda su vida, que vieron sequías peores que la actual, que vieron lluvias más fuertes que Alberto, dicen que nunca habían visto grietas de este tamaño. Esto no es normal, dice Roberto, el ganadero de 58 años que perdió su toro reproductor. Yo tengo 58 años viviendo aquí. Mi papá vivió aquí 82 años. Nunca habíamos visto algo así. Y ahora nos dicen que es cíclico, que pasa cada cierto tiempo. Eso es mentira. Otros señalan algo más preocupante, los pozos profundos. Durante los últimos 30 años, empresas agroindustriales han perforado docenas de pozos de 300 metros de profundidad alrededor de Tula. Bombas funcionando día y noche extrayendo millones de litros de agua para regar cultivos de exportación. Agua que se va a otros estados, agua que se va a otros países, agua que nunca regresa al acuífero. Claro que tiene que ver con los pozos, dice José Ramírez, el agricultor de 52 años cuya casa está ahora a 2 metros de la grieta. Llevan 30 años sacando agua como si no hubiera límite. Y ahora se sorprenden de que la tierra se hunda, se sorprenden de que haya espacios vacíos bajo tierra. Sacaron el agua, vaciaron las cavernas,
Y ahora la tierra nos está cobrando a nosotros, a los campesinos pequeños que apenas sacamos agua para nuestras familias. 5 de julio, 2024. Una semana después del colapso, un grupo de periodistas investigativos del periódico local obtiene documentos filtrados. Son los estudios que la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó entre 2016 y 2018 sobre riesgo geológico en la región. Los documentos son devastadores. El estudio de 2018, específicamente, identificaba a Tula como zona de riesgo crítico inminente por vaciamiento de acuíferos. El informe incluía mapas que mostraban exactamente dónde estaban las cavernas más vulnerables. Incluía proyecciones de lo que pasaría si seguía la extracción de agua al ritmo actual. Una de las proyecciones decía textualmente: en caso de precipitaciones extraordinarias superiores a 200 milímetros en 48 horas, existe riesgo alto de colapso de cavernas subterráneas en la zona norte del municipio de Tula, específicamente en los ejidos Vázquez Gómez, El Carmen y San Juan. El 26 de junio de 2024, cayeron más de 300 milímetros en 48 horas, exactamente donde el estudio predijo, exactamente las cavernas que el estudio identificó, exactamente el colapso que el estudio advirtió. El informe incluía recomendaciones específicas: regular inmediatamente la extracción de agua en la zona, instalar sistemas de monitoreo sísmico, elaborar planes de evacuación para familias en zonas de riesgo, prohibir nuevas perforaciones de pozos profundos, implementar programas de recarga artificial de acuíferos. Ninguna de esas recomendaciones se implementó. Ni una sola. El informe fue presentado al gobierno estatal en marzo de 2018, fue archivado en abril de 2018, y durante los siguientes 6 años no pasó nada. Las bombas siguieron funcionando, los pozos siguieron extrayendo agua, los acuíferos siguieron vaciándose, y las cavernas siguieron debilitándose hasta que finalmente cedieron. Cuando los periodistas le preguntan al gobernador de Tamaulipas sobre el informe archivado, la respuesta es vaga. Todos los informes técnicos son evaluados por los departamentos correspondientes. Las decisiones se toman basadas en múltiples factores, incluyendo impacto económico y viabilidad operativa. Traducción: regular el agua afectaría las ganancias de las empresas agroindustriales. Las empresas tienen poder político. Las empresas donaron a campañas. Las empresas son intocables. Y mientras tanto, 53 familias viven en albergues temporales. 200 hectáreas de cultivos están perdidas. 78 familias campesinas no tienen ingresos. 17 casas están inhabitables. Y una grieta de 6 kilómetros parte en dos un pueblo que ha existido durante 400 años. Pero nadie ha sido responsabilizado. Ni un solo funcionario, ni una sola empresa, ni una sola persona. Porque técnicamente, según las leyes actuales, no hicieron nada ilegal, simplemente no hicieron nada. Y esa inacción convirtió las advertencias de los geólogos en realidad. 15 de julio, 2024. 2 semanas después del colapso, el gobierno estatal anuncia un plan de ayuda. 50 millones de pesos para reconstrucción. Suena como mucho dinero hasta que lo divides entre las familias afectadas y te das cuenta de que no alcanza ni para la mitad de las pérdidas. También anuncian la construcción de un puente temporal en la carretera cortada. Costará 8 millones de pesos. Tardará 3 meses. Mientras tanto, conductores tienen que dar una vuelta de 40 kilómetros para llegar al otro lado de la grieta. 40 kilómetros de gasolina extra. 40 kilómetros de tiempo perdido. 40 kilómetros que antes no existían porque había una carretera directa. Para las familias evacuadas, el gobierno ofrece albergues temporales por 3 meses. Después de eso, se evaluará la situación. No hay planes concretos para reubicación permanente. No hay planes para compensación por tierras perdidas. No hay planes para nada más allá de 3 meses. José Ramírez, en una entrevista para un noticiario local, expresa lo que muchos sienten. El gobierno nos dice que es un fenómeno natural, que es culpa de la lluvia, que es culpa de Alberto, pero nosotros sabemos la verdad. Esto pasó porque durante 30 años sacaron toda el agua de abajo, la vendieron, se enriquecieron, y ahora la tierra nos está cobrando a nosotros. ¿Dónde están las empresas que sacaron el agua? ¿Por qué no están pagando por esto?
¿Por qué el costo lo pagamos nosotros, los que apenas tenemos para sobrevivir? No hay respuesta oficial a esas preguntas. Agosto de 2024. Un mes después del colapso, la grieta sigue ahí. No se ha cerrado, no se puede cerrar. Es una herida permanente en la tierra. Los bordes se han estabilizado. Ya no crece, pero está ahí. 8 metros de ancho, 6 kilómetros de largo. Un recordatorio permanente de lo que pasa cuando ignoras las advertencias de la naturaleza. Las autoridades han colocado cercas de alambre a lo largo de toda la grieta. Letreros que dicen «peligro, no pasar», como si alguien necesitara un letrero para saber que un abismo de 5 metros de profundidad es peligroso. Algunos curiosos vienen de otras ciudades a ver la grieta. Toman fotografías, selfies, al borde del abismo, videos para redes sociales. Vine a Tula a ver la grieta gigante, dice una turista de 24 años desde Monterrey. Sonríe para la cámara. Detrás de ella, la grieta. No piensa en las familias que perdieron todo. No piensa en los campos que desaparecieron. No piensa en nada excepto en sus likes de Instagram. Para los habitantes de Tula, la grieta no es una atracción turística. Es una tragedia. Es una herida. Es un recordatorio diario de que su gobierno los abandonó, de que las empresas los explotaron, de que la tierra que trabajaron durante generaciones ya no es confiable. Rosa María, la mujer de 63 años cuya casa está a 5 metros del borde, va todos los días a ver su propiedad. No puede entrar. Es demasiado peligroso. Solo puede pararse del otro lado de la cerca y mirar. Su casa sigue en pie. Sus flores están marchitas. Su jardín está lleno de maleza, pero no puede hacer nada. Solo mirar. Nací en esa casa, dice con lágrimas en los ojos. Mis 5 hijos nacieron ahí. Mi esposo murió ahí. Es toda mi vida. Y ahora ni siquiera puedo entrar a sacar las fotografías de mis hijos cuando eran bebés, porque el gobierno dice que es peligroso. ¿Y qué va a pasar con mi casa? Nadie me dice. Nadie sabe. Solo me dicen que espere. Ha estado esperando un mes, sin respuestas, sin compensación, sin plan, solo esperando. Septiembre de 2024. 2 meses después del colapso comienza la temporada de lluvias otra vez. Las familias de Tula miran el cielo con terror cada vez que se forma una nube. Cada vez que empieza a llover, el pánico se extiende. ¿Y si pasa otra vez? ¿Y si otra caverna colapsa? ¿Y si la grieta vuelve a crecer? Los geólogos instalaron sensores. Prometen que si detectan movimiento van a avisar. ¿Pero cuánto tiempo de aviso tendrán? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿1 día? ¿Y si avisan, a dónde van a ir? ¿A los albergues que ya están saturados? ¿A casas de familiares que ya los tienen hospedados desde hace 2 meses? El 26 de septiembre, exactamente 3 meses después del colapso, llueve fuerte en Tula. No tanto como Alberto, solo 80 milímetros en 24 horas. Pero es suficiente para aterrorizar a todos. Las familias evacuadas que todavía viven en albergues no pueden dormir. Están despiertos toda la noche escuchando la lluvia, esperando el sonido, el crujido, el rugido de la tierra abriéndose otra vez. No pasa nada. La grieta no crece, pero el terror queda. Cada lluvia ahora es una amenaza. Cada tormenta es una sentencia de muerte potencial. Porque ya pasó una vez. Y si pasó una vez, puede pasar otra vez. Octubre de 2024. 3 meses después del colapso, el gobierno estatal presenta los resultados de sus estudios geofísicos. El informe confirma lo que todos ya sabían. La grieta fue causada por colapso de cavernas subterráneas debido a vaciamiento de acuíferos, combinado con precipitaciones extraordinarias. El informe hace recomendaciones: regular la extracción de agua, monitorear continuamente la estabilidad del suelo, reubicar familias en zonas de alto riesgo, implementar programas de recarga de acuíferos. Son exactamente las mismas recomendaciones que el estudio de 2018 hizo, las mismas que fueron ignoradas durante 6 años. Y ahora, después de que la tragedia ya pasó, después de que las familias ya perdieron todo, después de que la tierra ya se partió en 2, finalmente están diciendo: sí, teníamos razón. Deberíamos haber hecho algo, pero no hay consecuencias. Ni un solo funcionario es removido de su cargo, ni una sola empresa es multada, ni una sola persona es responsabilizada legalmente, porque técnicamente el colapso fue causado por la lluvia,
Y la lluvia es un fenómeno natural. Y nadie puede ser culpado por fenómenos naturales, excepto que no fue solo la lluvia. Fue 30 años de extracción masiva de agua. Fue 6 años de ignorar advertencias. Fue la decisión consciente de priorizar ganancias económicas sobre seguridad humana. Eso no es un fenómeno natural. Eso es negligencia criminal. José Ramírez lo resume perfectamente en una entrevista. Dicen que fue la naturaleza, que fue Alberto, que fue la lluvia. Pero la lluvia no perfora pozos de 300 metros. La lluvia no bombea millones de litros de agua durante 30 años. La lluvia no archiva informes de advertencia. Eso lo hicieron humanos. Y ahora quieren que creamos que no tienen culpa. Hoy, febrero de 2025, 8 meses después del colapso, la grieta sigue ahí. 6.2 kilómetros de tierra partida en dos. Un monumento permanente a lo que pasa cuando ignoras a la ciencia. Cuando priorizas dinero sobre vidas. Cuando archivas advertencias porque son inconvenientes. Las 53 familias evacuadas siguen sin casa permanente. Algunas viven con familiares. Otras rentan cuartos diminutos con el poco dinero que tienen. Algunas se fueron de Tula completamente, buscando trabajo en otras ciudades. Su pueblo, el lugar donde nacieron sus abuelos, donde esperaban morir, ya no es seguro. Las 200 hectáreas de cultivos perdidos nunca se recuperaron. Los campesinos que dependían de esas tierras están endeudados. Algunos tuvieron que vender su ganado. Otros tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela porque no pueden pagar colegiaturas. Las deudas se acumulan. El banco no perdona porque la tierra se abrió. El banco solo sabe que no hay pagos. La carretera sigue cortada. El puente temporal que prometieron construir en 3 meses todavía no está terminado. Van 8 meses. Los conductores siguen dando la vuelta de 40 kilómetros. Los negocios de Tula siguen perdiendo clientes porque es más difícil llegar. La economía del pueblo se está desangrando lentamente. Y lo peor de todo, nadie sabe si va a pasar otra vez. Los estudios geofísicos muestran que hay más cavernas debilitadas en la zona. Cavernas que también fueron vaciadas durante 30 años de extracción de agua. Cavernas que también podrían colapsar si hay otra tormenta como Alberto. Los geólogos dicen que el riesgo sigue siendo alto, muy alto, pero las bombas siguen funcionando. Los pozos profundos siguen extrayendo agua, tal vez menos que antes, pero siguen, porque regular completamente el agua afectaría la economía. Y la economía es más importante que la seguridad. Siempre lo ha sido, siempre lo será, hasta que la tierra decida cobrar otra vez, porque aquí está la pregunta que nadie puede responder. ¿Cuántos pueblos más en México están durmiendo sobre tierra hueca? ¿Cuántas ciudades están construidas sobre acuíferos que han sido vaciados durante décadas? ¿Cuántos informes de advertencia están archivados en este momento esperando convertirse en tragedias? No es solo Tula. En 2024, grietas similares aparecieron en Hermosillo, Sonora, en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato. Todas por la misma razón. Sobreexplotación de acuíferos. Todas ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Todas cobradas con el sufrimiento de familias que solo querían vivir tranquilas en sus tierras. ¿Cuántas veces tiene que partir la tierra? ¿Cuántas familias tienen que perderlo todo? ¿Cuántos campos tienen que desaparecer? ¿Cuántas advertencias tienen que ser ignoradas antes de que finalmente entendamos que el agua no es infinita, que la tierra tiene límites, que no puedes extraer sin consecuencias? México se está hundiendo. Literalmente, la Ciudad de México se hunde 10 centímetros por año por el mismo problema. Iztapalapa tiene grietas de kilómetros. Chalco se inunda cada año porque el suelo se hundió. Y cada vez que pasa, las autoridades dicen lo mismo. Vamos a hacer estudios, vamos a tomar medidas, pero nunca pasa nada. Hasta que pasa todo de golpe. Y entonces es demasiado tarde. Tula era un pueblo tranquilo, un pueblo mágico, un lugar donde las familias cultivaban la tierra que sus bisabuelos cultivaron, un lugar donde conocías a todos por su nombre, un lugar donde confiabas en que el suelo bajo tus pies era sólido. Ese Tula ya no existe. Ahora Tula es el pueblo partido en dos, el pueblo con la grieta de 6 kilómetros, el pueblo donde las familias tienen miedo cada vez que llueve, el pueblo que el gobierno abandonó, el pueblo que las empresas explotaron.
el pueblo que la tierra decidió cobrar. Y lo más aterrador de todo es que probablemente no será el último. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que marcó nuestra historia. Porque recordar no es solo mirar al pasado. Recordar es prepararnos para el futuro. Porque cada metro de esa grieta en Tula es una advertencia. Cada familia evacuada es un recordatorio. Cada campo perdido es una lección que necesitamos aprender. El agua no es infinita. La tierra tiene límites. Y cuando ignoras esos límites durante décadas, eventualmente la cuenta llega y se cobra con intereses. Las 53 familias de Tula lo saben ahora. Lo aprendieron de la forma más dolorosa posible. Vieron sus casas al borde del abismo. Vieron sus campos desaparecer. Vieron sus vidas partidas en dos por una grieta que no tenía que existir. Porque esta grieta no fue un desastre natural. Fue un asesinato lento. 30 años de extraer agua sin control. 6 años de ignorar advertencias. Décadas de priorizar ganancias sobre personas. Y el 26 de junio de 2024, la tierra finalmente dijo: ya pagaste suficiente. Pero las víctimas no fueron las empresas que extrajeron el agua. No fueron los funcionarios que archivaron los informes. No fueron los políticos que priorizaron la economía sobre la seguridad. Las víctimas fueron José Ramírez y su familia, que perdieron los campos que trabajaron durante 4 generaciones. Fueron Rosa María, que no puede entrar a la casa donde nació. Fueron las 53 familias evacuadas que no tienen a dónde ir. Fueron los campesinos que perdieron sus cosechas y ahora están endeudados. Fueron los niños que tuvieron que dejar la escuela. Fueron las mascotas que se perdieron. Fueron las memorias enterradas en casas inhabitables. Ellos pagaron el precio de la codicia de otros. Y si crees que Tula fue un caso aislado, si crees que eso no puede pasar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu calle, el siguiente video te demostrará que el agua robada eventualmente se cobra. Y cuando se cobra, no discrimina. No le importa si eres inocente. No le importa si solo vivías ahí. La tierra cobra, y cobra todo. No te lo pierdas.